sabemos dónde estás. Otro diálogo en la patriada. Esta jornada de lunes que nos encuentra campeones nuevamente de América y un encuentro con Sergio Maldonado. Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, que viene justamente del sur, viene desde Ushuaia en una nueva etapa del juicio que afronta por la muerte de su hermano. Pero lo primero que quiero preguntarte es ¿cuánto te cambió la vida desde ese momento hace 7 años? Y a veces cuando mirás... Hola, buen día, primero. Bueno, gracias por la invitación. No, Sergio. Primero, a veces cuesta entender el paso del tiempo, porque justamente cuando estaba en Ushuaia decía 7 años casi van a ser ahora en 15 días. Y es un montón de tiempo y a nivel judicial no es nada. O sea, digo, 7 años de un porcentaje de mi vida es mucho en la edad. Después si lo comparo con las madres, es ínfimo. Entonces decís, bueno, ¿qué es cómo te cambia la vida? Y me parece en esto de agarrar y pasar a tener una voz que en realidad lo que hace es tratar de, al principio estás en un papel de víctima, si se quiere, o víctima secundaria, pues la víctima principal fue Santiago, y después es o quedarse ahí o tratar de avanzar y ya no ponerse en ese lugar, porque eso es como por ahí más cómodo o también más te neutraliza más. Es medio difícil, porque significa dejar un montón. Una vez Adriana Meyer me dijo algo parecido, que ya ahora me voy olvidando también con el tiempo, esta es una nueva etapa y nuevos amigos, ¿no? Como una nueva vida y nuevos amigos, algo así. En medio que no le entendí. Después con el tiempo es como que vas viendo eso, así, bueno, estar en otro lugar, en otro ambiente, sin dejar las raíces, ¿no? de las bases, que es la que se te sostiene. Pero es grande el cambio, porque eso significa que cuando te dan un micrófono no puedes decir una pelotudez como la que por ahí podía decir sí antes de lo de Santiago. Pero vos estabas cerca, digamos, del pensamiento de Santiago, conocías, digamos, estás cerca en los actos por los derechos humanos, participás en todas las movilizaciones, tenés en ese sentido, me decís, no podés decir una pelotudez. ¿Antes tenías algún tipo de participación concreta en lo que era la actividad política? No, en realidad tuve, cuando iba al secundario, una cuestión así, sentí mucha defraudación. Bueno, igualmente en esa época no se votaba, pero cuando llegó Menem, ¿no? Que decís, che, bueno, empezó, porque lo que veías era de un lugar que no estaba funcionando, viene el tema de privatización, por eso es más de lo mismo ahora. Entonces en ese momento como que sentí una gran tristeza de que eso no iba. Y yo medio me alejé, pero a mi modo seguía tratando de, todo el tiempo, me acuerdo cuando la época que venía Macri, era ir al supermercado y hablar con la cajera y decir, che... O sea, tenías una micromilitancia. Era de una manera que decía, che, yo no me voy a meter en nada, porque en realidad siempre pensaba que meterse en política también dejaba... O sea, yo tenía un sueño que era lo que había construido laboralmente, ¿no? Eso lo había podido hacer. Entonces no quería cambiar eso por otra cosa. Y entendía que me parece que la política, más allá de que todo es político, entonces la hacía desde mi lugar. Decir, bueno, con Santiago era una pelea constante porque él es anarquista y yo consideraba que el Estado era necesario para un montón de cosas. De hecho, en la actividad privada, y esto lo digo públicamente y se lo dije a él, en el momento que Moreno, más allá de que yo hoy lo puedo cuestionar en 99 cosas a Moreno, lo que hizo el cerrar las importaciones favoreció hasta la señora que hacía dulce en la cocina de su casa. Digo, yo desde mi lugar de mini pyme, digamos. Claro. Entonces, bueno, desde ese lugar yo entendía que eso era necesario.
y había un montón de cosas. Después, bueno, el modo, la manera, o sea, ya se lo manifesté a él de que no era como había que hacerlo, sino me entendía que era otra cosa, y bueno, tuve la explicación de él. Y esto no significa que concuerde con Moreno, estoy totalmente en otra punta. Pero digo, relacionado a lo que era mi vida anterior, que tenía que ver con eso, con microemprendimiento, con elaborar, con empezar a emprender una fábrica, y eso no se daba por una meritocracia. Se da por una cuestión que vos tenés que tener cosas que te sostengan para hacerlo, no es que decir, bueno, solo de la nada podés hacer. O sea, eso es algo que vinieron planteando desde el individualismo. Y cuando viene lo de Santiago, me encuentro en un lugar en el cual si bien tengo los pies sobre la tierra, pero me abre a un mundo diferente. Acá tuvo mucha participación Andrea, mi compañera, que era que más allá de, yo veía solamente la parte económica y todo ese lugar, y Andrea tenía más cuestiones porque en su momento había sido fotógrafa en Buenos Aires, o sea, más marcha, más desde otro lugar, y tenía más conocimiento de todos los que eran los organismos. Entonces, desde ese lado, que fue una pata como para empezar a entender todo lo que significaba. Pero no es que yo vivía en una ignorancia, sino que era como vergonzoso y jamás me hubiera acercado a alguien, o alguien famoso, o alguien conocido para manifestarle mi admiración o algo por el estilo. Tu posición política. Eso, ¿no? O sea, no significa que, o sea, al contrario, estaba desde este lugar, digamos, o sea, nunca estuve de la vereda enfrente, si a eso se refiere. Y recién nombraste la palabra que Santiago todos sabemos que era anarquista. Tenemos un presidente que dice que es anarquista. Claro, que vos decís, utilizó todas las palabras nuestras, ¿no? Digamos, la palabra libertad, lo del anarquismo, que nada tiene que ver, porque justamente el anarquismo, más allá de hacer acciones individuales, tiene que ver con una solidaridad. Y es todo lo contrario. Entonces, se apropió de eso, se apropiaron de las marchas, de las calles, de un montón de cosas para hacer ese combo que es tan nefasto y la manera que están actuando ahora. Esto por irlo claro, ¿no? Con Santiago teníamos distintas posiciones, pues yo digo esto, yo creo en el Estado y de hecho por eso sigo luchando a nivel judicial, y Santiago no creía en el Estado, pero vivía dentro del Estado. O sea, es una cosa que siempre le critiqué, porque claro, no podés vivir, porque si no podés ir a un hospital, no hubieras ido a la universidad, fue a la Universidad de Bellas Artes en La Plata, fue gratuita, se recibió. Entonces, hay cosas que a veces es el choque que yo tengo con algunos anarquistas, con otros puedo hablarlo bien, pero bueno, desde ese lugar era la discusión que teníamos. Ahora, el final del camino era el mismo. O sea, era lo que en cierto modo pensábamos. Distintos modos, tal vez, pero bueno, yo creo que me parece que yo podía o pude resolver de cómo buscarlo, y él hubiera usado otros métodos. O sea, yo no podría haber estado haciendo lo que estuvo él. O sea, no era mi manera de hacer las cosas. No sé si cobardía, llamémosle lo que sea, pero bueno, me parece que fue el complemento, y todo esto creo que se lo debo a Santiago, entonces yo no puedo desconocer eso. Me parece que cada cosa que hago tiene que ser pensada en relación a que estoy acá por él, si no, no estaría. ¿Y cómo fuiste elaborando, digamos, el proceso? Porque bueno, tenías un determinada laburo diario, una cotidianeidad, que tenías un trabajo y de repente te encontraste con estar visitando tribunales, estar acudiendo a organismos internacionales. En eso algo también, no sé cómo lo fuiste procesando, y si desde ese lugar también tuviste que consultar hiciste, no sé si hiciste terapia o hacías terapia con anterioridad. ¿Cómo fuiste llevando todo eso que te cambia tanto el recorrido habitual que uno tiene, digamos, que tenías? En realidad también influyó mucho nuestra abogada, que es Verónica Heredia, en el sentido de que lo primero que nos dijo fue: yo no voy a hacer ninguna prensa ni salir en los medios, lo van a tener que hacer ustedes, pero no sabemos, bueno, apréndanlo. Yo me pongo a leer
los expedientes y ver la causa. Y ahí fue que decís, bueno, te empezás a golpear y empezás a salir. Una persona también que nos fue medio orientando, que ya no está más, que es un defensor que nos ayudó al principio en la causa, Mario Coriolano, también tiene una manera muy diplomática o de mirar las cosas, y lo que yo quería en un punto salir al choque era decir, bueno, a ver, analizarlo, empezar a pensar, a veces estoy enojado, escribo y después lo borro, o sea, empezar a procesar eso, y eso es más difícil, y es todos los días es tratar de ir pensando y aprendiendo, pues no es que esto lo aprendés en una facultad o que lo buscas en un libro y está, o sea, son distintas situaciones y me agarra en una edad en la cual ya sos más grande, entonces ya venís formateado de una manera en la cual yo estaba acostumbrado a lo privado y al estar yo a cargo de mi trabajo. Claro, por eso te entonces dije, esto se hace así, rápido, se resuelve, y acá la resolución es eterna. Entonces cuando vos presentás una cosa y nada, y pasan 15 días, pasa un mes, y vos cuando no la presentaste te lo rechazan a nivel judicial, tenés 3 días, 5 días para hacer una presentación. Ahora la Corte Suprema se puede tomar 2 años y medio para resolver. Y mientras vos estás atado, no sabés cuándo ir de vacaciones, no podés programar nada, no sabés cuándo... es como que tu vida depende de un tercero. Pasás a estar, esto que somos dueños de nuestras vidas, mentira. O sea, no, en ningún aspecto sirve. Y ahí es aprender también una nueva etapa y cosas que yo no conozco. Entonces, si yo no tengo una formación universitaria de derecho, entonces hay un montón de cosas que cuando sale una resolución y yo veo que todos están tuiteando, subiendo cosas, y yo hasta que no le entiendo, y por ahí me lleva 6 horas, y te da bronca, pues che, esto con otro no pasa, porque ellos ya lo resuelven y antes que salga nos llega a nosotros ya está en los medios que lo están difundiendo. Bueno, todo eso tiene que ver con esto también de lo que yo puedo haber dicho hace 5 años atrás, hoy lo sigo sosteniendo. Y eso también prefiero tardar, pero que no arrepentirme, o si me toca arrepentir, que no tengo ningún problema, lo hago, pero no caerse. O sea, lo que yo dije de Patricia Bullrich hace 6 años atrás, hace 7, es lo mismo que hoy digo. O sea, no cambiar nada, no cambio el discurso. Y eso tiene que ver también con esto de ir aprendiendo y tratar de no decir cualquier cosa. Se hace medio difícil a veces de no entender o de razonarlo desde el lugar no sé, el lugar particular y no de términos judiciales. Pues sí, che, pero si esto es una taza, ¿por qué no tiene que ser así? No, pero en realidad... ¿Cuál fue la primera piedra con la que te encontraste recorriendo este camino ya de 7 años? Lo que vos estás diciendo ahora, sí. ¿Cuál fue la primera vez que yo dije, no, esto no puede ser ahora, no puede ser, tiene que tener una resolución más rápida, no puedo esperar tanto tiempo, estos hijos de puta? Sí, lo primero fue el 4 de agosto que me presenté en el juzgado de Esquel, iba a entrar con mi compañera Andrea, no la dejaron pasar, no tuve las herramientas para pelear eso y decir, ¿cómo no tengo que entrar yo solo a un lugar? No tengo abogado, no tengo abogada, no tengo quien esté conmigo que me sostenga acá. Bueno, no tuve las herramientas para, como hoy, me puedo plantar en algún lado y eso no pasa. Y encontrarme con una fiscal que no supe que era la fiscal hasta al otro día. O sea, no se presentó nunca, vos estabas hablando con una persona, contándole cosas y no sabías que era la representante del Estado en esa causa, digamos. Y le estabas brindando información, supongo. En realidad estaba el juez sentado a la izquierda, sí. La fiscal, sí. Que no sabía quién era, un comandante, y así, digamos, seguía toda la ronda, secretaria del juez, demás. En ningún momento se presentó como fiscal, ni siquiera decir, bueno, yo estoy acá para, que se supone que el fiscal va a investigar, no es que va a estar del lado de la víctima, pero sí en parte, porque es quien tiene que aportar pruebas, y no defendiendo a la gendarmería. Entonces yo lo primero que pensé es que era la abogada de gendarmería. Eso es lo que al otro día, cuando empiezo a hablar con Verónica, que tomamos contacto el día 5 de agosto, me encuentro con la primer pata, decir, bueno, entonces era la fiscal
y no se comportó como tal. Eso es lo primero. Segundo es cuando el día lunes 7 de agosto voy nuevamente al juzgado y el juez ya no me recibe. Esa es la primer pata encima. Y ahí arrancamos, ¿no? Con todo esto, decir, bueno, es así el tema. Y es un cachetazo de que decir, nunca te... Porque aparte no es algo que vos lo tuviste. Que lo que conocés cómo tiene que tratarse, cómo tienen que ser las actuaciones judiciales. Me imagino que no lo sabías. Y la otra también, que a veces es difícil hacerle entender a todos los que por ahí se ponen en contra, putean, ¿viste? Como insultan. Que si, che, no es que yo fui a manifestarme en algún lugar. Obviamente después con el tiempo vas entendiendo y vas poniéndote y decir, che, es el lugar donde hay que estar. Por ahí uno es más cobarde que otro. Pero... empezar a ver eso, es decir, esto te toca, pero desde vos no es que vos vas a algún lugar, sino que te viene de costado. O sea, pasa con un hermano y es agarrar y entrar en ese mundo que es totalmente desconocido. Que nadie está exento de eso. A cualquiera le puede pasar. Eso es lo que yo quiero hacer entender a veces a la gente cuando dice, si no hubiese estado cortando ruta no le hubiera pasado nada, ¿no? Si hubiese estado en el lugar equivocado con la gente equivocada. ¿Viste? Todas frases así que decís, no, Santiago estaba donde él quería estar, porque no era, si no sería menospreciar su capacidad de inteligencia, ¿no? Estaba ahí donde él consideraba. Yo hubiera estado, y no sé si hubiera estado tal vez de otra manera. Si hubiese podido evitar que fuera ahí, y tampoco, porque su carácter y su manera de ser tampoco hubiese sido. Hay cuestiones, viste, que las vas viendo con el diario del lunes. O sea, en ese momento es lo que te toca, y son como que vas abriendo puertas. Por ahí capaz que decís, che, y si esta puerta la hubiera abierto otra en vez de la que abrí, ¿a dónde hubiera sido? Bueno, qué sé yo, mirando para atrás me parece que todo lo que había que ir haciendo se fue haciendo. Y por suerte apareció Santiago. Y también tiene que ver con... Por suerte no, en realidad fue por un... Por el manejo que hicieron. No, y mérito también de un montón de gente que acompañó. Porque sin esa presión tan grande que hubo, sin la gente que nunca había salido a manifestarse y lo vio a Santiago y empezó a salir, algunos ni acordaban con la ideología de Santiago, pero veían por ahí que había una familia que estaba atrás desesperada y también por eso. Entonces se dieron varias situaciones y lo que veo que lo de Santiago tampoco no era, que esto me costaba entender desde el lugar de no ser como decir, bueno, Santiago era más importante, ¿viste? Digo, no, ¿viste? Es lo mismo. Pero después sí empecé a entender que era el primer desapareció en democracia, no es que había sido el primero ni el último, pero sí el primero en el cual fue una fuerza federal y fue un gobierno en el cual avaló eso. Entonces era un alineamiento o una conexión de la manera que había sido dictadura. Y eso también hay que ponerlo en evidencia, porque en realidad hoy, como nos preguntamos, che, ¿por qué está Milei? ¿Por qué está Patricia Bullrich? Es justamente por eso. Y estaba pensando, de alguna manera, lo que ahora vamos a ver, el video que te mostraron en el juzgado, pero ¿cómo pasaste todo este tiempo después de que el juez que llevaba la causa, Geral, no avanzó? Estuvo prácticamente, ¿cuánto tiempo parada? ¿4 años la causa? La causa estuvo desde el 2018. Agarra la causa el 29 de septiembre del 2018. Lo que hace es, aparece el cuerpo de Santiago, que a mi modo lo plantan, pero no por una cuestión de capricho que tengo, sino porque en ese lugar no había nada. Ya lo habían rastrillado y no había aparecido nada. Y lo dijo el Estado, no es que me lo dijo alguien tercerizado. Aparte, pongamos en ubicación, lo hacen la semana misma de las elecciones, ¿no? O sea, el día 17 de octubre. El 17 de octubre, y ese fin de semana se votaba elecciones intermedias, si mal no recuerdo. Sí, y fue como, si lo ves desde el lugar... Desde el oficialismo era... Fecha, se hace 17 de octubre, el cuerpo
el 18 de octubre se queda en Esquel, 19 viaja a Buenos Aires, el 20, que es viernes, se hace la autopsia, a las 6 de la tarde sale el juez y dice no tiene signo de violencia, automáticamente en todos los medios se ahogó solo. Domingo, Carrió, que había dicho que Santiago se había conservado como Walt Disney por el agua fría, saca 51%. Y si nos ponemos a ver la reacción de la sociedad de eso, hace que desemboque, digo, el lineamiento, ¿no? Sale ahí. Sigue el 25 de noviembre, es el velatorio de Santiago, ya le disparan a Rafael Nahuel por la espalda. Y la reacción no es la misma porque ya lo de Santiago se ahogó solo, acá ya directamente te matan. Y seguimos, otra vez, otra situación, el intento de magnicidio de la vicepresidenta o ex vicepresidenta Cristina Fernández. ¿Qué es lo que dicen? Está armado. No pasa nada, o casualidad los involucrados de ahí son los mismos relacionados al caso de Santiago. Y termina con el año pasado, 3 días antes de las elecciones, en el Obelisco, matan a Facundo Molares, aplaudiendo, muchos, se infartó solo. Digo esto, ¿no? Cómo fue creciendo desde el 2017 hasta el 2023 la naturalización de un crimen. Porque en otro lugar hubiese sido ya en el Obelisco. Antes lo decían en medio de la Ruta 40, ya todo cada vez más en ascenso, y ahora ya con la aprobación de mucha gente en plena capital federal, ya con todas las cámaras filmando. Eso es lo que hace que me fui de tema, pero justo ahí vuelvo. Está bien. Vos me decías, ¿de cuándo Geral cierra la causa? O sea, aparece el cuerpo, está durante un año haciendo la nada misma, todo lo que le presentábamos lo rechazaba, y fin de noviembre del 2018 intenta cerrar la causa. Desde ahí que venimos recusándolo, viene, venimos, hasta recién ahora que el 10 de mayo se asignó al nuevo juez. Este hilo que vos trazaste muy bien hasta la muerte de Facundo, el asesinato. Hoy a la mañana estuvo presente en la conferencia de prensa. Adorni dijo que Donald Trump no se victimizó ni pidió un asueto por el atentado, haciendo de alguna manera una burla y minimizando justamente lo que había sufrido Cristina. Si además tomamos que Patricia Bullrich está involucrada, según la mayoría de los testimonios, justamente en el intento de asesinato contra Cristina, esta escalada que vos detallabas muy bien, creo que hoy está en un punto importante, con el aval del gobierno nacional. Sí, lo que ahí omite Adorni, que lo escucho por lo que vos me decís, es que era una vicepresidenta. Cristina Fernández estaba en funciones. Donald Trump es un candidato. Y justamente es al contrario, porque su presidente salió y se solidarizó. Y no lo hizo así con Cristina Fernández, ni tampoco lo hizo Bullrich. Sí lo hicieron con Bolsonaro, cuando también estuvo el intento, ¿no? el supuesto intento, pero esas son las diferencias de ubicación, porque en realidad lo que se tenía que haber hecho es mucho más, ahí enseguida no digo que acá había que hacer eso, ¿no? Pero a Saban Montiel no lo mataron, no lo agarraron los militantes del kirchnerismo, que eran los que estaban ahí, lo neutralizaron y lo lincharon y lo mataron, como pasó y lo mataron al supuesto francotirador de Trump. Porque en realidad esto por ahí es medio complicado a veces de decir las cosas en esto de que no se puede decir cualquier cosa, pero sí por propia experiencia, un montón de cosas que uno ve y vas mirando, todo me permito dudar, pero porque la realidad supera la ficción. O sea, cuando nosotros vemos algo en una película y decimos, uy, mirá esto que no puede ser, bueno, en la realidad es mucho más alto. Y ahí es entender que sí, che, las películas, ¿de dónde están basadas? Claro, bueno, claro. En realidad no es que es ficción, sino que es un mínimo de lo que es la realidad. La realidad es mucho más dura y más oscura. Y muchos intereses que a veces escapan al razonamiento de lo que
podamos hacer. Por eso hay gente que es más pensante en ese sentido de cómo hacer las cosas, y es difícil entrar en el análisis diario, ¿no? No podemos opinar de cosas a veces que hay otros intereses. Lo que sí entiendo es que decís, che, yo no creo que, esto lo digo también con el desconocimiento, pero desde cómo funciona los yanquis haciendo las cosas y cómo funcionó acá. Acá es el único lugar que le disparan a una persona y van y borran el teléfono celular. Y no hay ningún responsable. En lo de Santiago salen y dicen las barbaridades que dicen y no podemos hacer nada porque se amparan en que es un caso de interés público, entonces cualquiera puede decir cualquier estupidez. Y desde esa manera que tenés diputados como era Iglesias, en ese momento Wolf, otro que era Yamil Santoro, todos estos diciendo las barbaridades que dijeron y lo que instalaron, y que nosotros no podíamos hacerle ninguna acción legal. Ahora, si yo llego a decir algo en contra de ellos, que sea una mentira, lo más probable es que me hagan un juicio y pierda mi casa, ¿no? Es como las distintas varas y las herramientas que tenemos por ahí, en esta desigualdad que hay. Los de a pie con respecto a lo que tienen... Lo que es el poder, que esos son 4 de copa, pero en realidad son las voces del poder. Y hablábamos recién, y ahora vamos a verle, le vamos a pedir a Fede en minutos, las nuevas pruebas que aparecieron en el juzgado, ahí en Ushuaia, donde estuviste y volviste la semana pasada. El juez Javier Leal de Ibarra, no, esto es otra parte de que los que habían la Cámara de Apelación. La Cámara de Apelación que habían decidido apartar sí. a Geral, Ibarra y Suárez, que decidieron dejarlo de lado a Geral en este caso. Pero la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia emitió un fallo que cambia el destino de la investigación, que eso es lo que está pasando en estos momentos. ¿Es así, Sergio? Sí, en realidad lo que dice es volver, o sea, yo en unos lugares vi, no, descartaron, es más, el otro día vi algo de La Nación que decía que la causa estaba cerrada, que habían absuelto a los gendarmes, o sea, cualquier cosa, cuando en realidad lo que hace es volver al original, que es lo que había dicho la Corte Suprema, que es que no hay que descartar ninguna hipótesis. De hecho, la carátula se sigue llamando desaparición forzada de persona. Y tomar distintas medidas. Antes de todo, hubo una presentación porque hay un nuevo fiscal también, el fiscal está en Esquel. Esto también, como para entender... Como decías, ¿no? que el fiscal está, vos estás en Chubut. Yo estoy en Bariloche. En Bariloche, el fiscal en Esquel y el juzgado en Ushuaia. Y ahora en Ushuaia. Entonces, y la Cámara Comodoro Pi y Corte Suprema está acá, y la Cámara de Apelación en Comodoro Rivadavia. Entonces, fíjate, todo lo que hay que dar vuelta, que no es que la justicia es accesible para todos y todas. O sea, no es que decir, bueno, todos tienen la accesibilidad a la justicia. O sea, la puede tener alguien cuando pasa un accidente de tránsito en un lugar, no sé, en Capital Federal o en la provincia, pero en realidad en otros lugares, cuando son causas federales, se van corriendo. Y yo no tengo conocimiento de que otra causa en Argentina haya tenido tanto manoseo y y llevarla tan lejos de donde pasó. Porque en realidad serían, obviamente, está el juzgado de Ushuaia, hay que trabajarlo ahí, pero digo, ¿cómo te van corriendo? ¿Cómo sigue? O sea, si después hubiera un juzgado en la Antártida, seguís a la Antártida. Claro, digo, claro. Todo esto literalmente es ir hasta el fin del mundo buscando la justicia. Y ¿pensás que en este caso es así, de casualidad, porque tocó de esa manera, porque la justicia está pensada para efectivamente entorpecer la posibilidad de aclarar este tipo de hechos? Esto no pasa solo acá. Con los 43 normalistas en México, la misma historia. O sea, había un familiar en un lugar, la causa se la llevan a otro y así van cruzando para que haya un desgaste. Pasa en todos lados, por ahí lo puedo comparar con, no sé, los detenidos de ETA, ¿no? Que en España los llevaban lo más lejos posible, entonces los familiares tenían que agarrar y hacer recorrer miles de kilómetros por año para ir a ver al que estaba detenido. Que son distintos temas, pero funciona la justicia con un mismo hilo. A nivel mundial, como que yo lo que tengo de conocimiento en relación a causa de este tipo es lo de México. Acá en Argentina no tengo otro caso de que haya sido
desde ese lugar, de agarrar y ir pasando de juzgado en juzgado hasta llegar a tantos kilómetros de diferencia. Y vos me preguntabas lo de las medidas, sí, el fiscal peritó un video donde se demuestra que hay que es la primera prueba que metió ahora, que tiene que ver con esto de bueno, lo vemos. No lo vemos, pero sigámoslo comentando, porque la verdad es que es muy impresionante cuando llegan a la ruta los gendarmes, ¿verdad? Sí, y hacen el corte. Y que que es algo premeditado, que empiezan a decir, chicos, lo que van a hacer, lo van anticipando. Hay que patearle todo. Eso es cuando están por levantar el corte de la ruta 40. Que en realidad todos los que están como manifestantes, si vos ves, están adentro. Y ahí el que se marca es uno que va con un hacha. Por eso Sabina Feri, cuando hizo una denuncia del pésimo operativo que había hecho Gendarmería, un informe, que casualidad le toca al juez Geral, que era el que tenía que investigar la desaparición de ¿Ese que Santiago. tiene una muñequera? Ese tiene piedras. Ah, directamente tiene piedras. Que si miramos, bueno, el video dura como 16 minutos, creo, o 18, están del lado de adentro, yo no veo manifestantes en la ruta. Entonces como que van anticipando que van a entrar, les van a quemar, les van a romper todo, y también hay un contador de disparos, que todos los disparos se efectúan desde afuera. Son 81 disparos, creo que tiran. Cuando dicen, nosotros no hicimos ningún disparo, no quemamos, no hicimos nada. Cada uno se va apropiando de distintas herramientas que hay por ahí en la zona como para que sean natural, digamos, entre comillas. Sí, y que no, porque en realidad si alguien de una fuerza de seguridad tiene que emplear todas cosas que son fuera de lo común, de lo que está homologado o avalado por la propia fuerza, estamos complicados. O sea, después decían, nos tiraban con piedras. Que los mapuches tiraban con piedra, eran las declaraciones de los... Y eran las propias piedras, bueno, algunas de... Esas cosas que decís, bueno, eso con un hacha. O sea, ¿vas a entrar con un hacha para qué? No, la verdad que... Si eso va más al final, van a ver la cantidad de disparos que empieza el contador, y es... Si lo pueden adelantar o lo... Yo creo que tenemos hecho este corte tenemos hecho este corte, pero no, los que lo quieran consultar el archivo y mirarlo, a los que estén viendo el streaming, lo pueden hacer en una nota de Tiempo Argentino que salió este fin de semana de Verónica Benaim, que estuvo allí en Ushuaia, entrevistando. Perdón, si ves ahí, no hay nadie en la ruta. La ruta no hay nadie. La ruta estaba despejada, entonces cuando dicen, no... Estaban cortando la ruta. Ya está, ¿no? ¿Y yo no me acuerdo cómo continúa, pero empiezan a correr hacia la izquierda después? Empieza, claro, está a la izquierda, ahí es al revés. Ahí está de este lado. O sea, vendría a ser de donde vienen ellos corriendo a la izquierda. Claro. Lo que se mostraba recién es la intersección que vas para el Maitén, o si no, vas para ese lugar que es Cuyamen y de ahí salís a Esquel. Sí, ok. Si ahí continuamos, desde ese lugar para adelante, como van caminando, a 5 kilómetros está el puesto de gendarmería dentro de la estancia de Benetton. Bueno, la verdad que están claras las imágenes, se ven ahí, al respecto no hay mucha duda de cómo estaban armando. Es a todos los que están ahí, porque no son solo los que están imputados, sino tienen que estar todos los que están ahí. O sea, cuando ahí y está el listado de los gendarmes que participaron de la medida. Sí, por eso hay que empezar a hacer todo un trabajo ahí de identificación de todos los que están ahí. Porque también hay otra cosa, que cuando se peritaron los celulares, muchos los borraron, el de Nocetti no se pudo peritar, había algunos que estaban bloqueados. Hay muchas irregularidades en todos los que estaban. Y si esas imágenes son del Ministerio de Seguridad, que las muestran ellas, porque y muestran eso, significa que hay otras que son... Claro, digamos, si esto no es que la filmó un periodista. Claro, no la filmó un periodista, y esto es de alguna manera lo que podríamos decir la punta del iceberg, que debería haber bastante más información al respecto. Y ahora, ¿cómo seguirían las etapas en el proceso? ¿Esta investigación quién la tiene que hacer? ¿El juzgado o la tiene que hacer ustedes? Ahora, el fiscal es lo que aportó, ahora el juez tiene que empezar en realidad
el juzgado de Ushuaia, ahí con el doctor Federico Calvete, es empezar a recopilar toda la información. No está todo digitalizado, así que hay que ver cómo chequear todo lo que hay, si realmente está todo en Rawson, está en Esquel, y desde ahí empezar a, ya bueno, mandó a hacer varias pruebas, empezar a otra vez arrancar de cero. O sea, no es que decir, che, bueno, lo que está, porque si lo que está no funcionó, bueno, hay que agarrar. Aparte están todas las presentaciones que hicimos, que nunca nos hicieron caso. Ampliación de la autopsia, del informes de la palinóloga, del justo lo que tiene que ver con las pericias de las ropas de Santiago, que no sabemos dónde están. O sea, hay un montón de cosas que no tenemos conocimiento cómo se van a encontrar. O sea, el paso del tiempo hace que hay un montón de cosas que hay que chequear, el aspecto del lugar, la geografía ya es diferente, pero no así, imposible de hacer. Así que, ¿en qué quedaron los billetes? Que había que peritarlos y no se hicieron. ¿A que estaban secos los billetes? Los tenía en el bolsillo y en teoría si una persona estuvo 78 días en el agua no debería estar en esas condiciones. Una anotación. Hay un montón de cosas que no condicen con lo que nos quisieron hacer creer que estuvo 78 días en el agua. Y desde el punto de vista de la investigación, de este recorrido, ¿de qué te sirvió, digamos, conocer a los organismos de derechos humanos en función de que ellos llevan una lucha ya de más de casi 50 años? En realidad es la credibilidad, el acompañamiento, sobre todo de las madres y las abuelas, que es lo más humano, digamos, ¿no? El resto puede ser también desde un lugar que se hace como más legal, en claro, papeles, por eso, en temas jurídicos, alguna cuestión así. Y sí también para hacer distintas observaciones, y de hecho esto lo digo pues ya lo he manifestado un par de veces, que los organismos de derechos humanos fueron creados con un fin que era en dictadura. Pero muchos de esos organismos tampoco se ayornaron en lo que tiene que ver con la democracia. Entonces, una desaparición forzada en democracia es muy diferente a lo que era en dictadura. ¿Por qué? Porque utilizan otras, si bien dentro de la fuerza es el mismo método y todo, pero hay otras cuestiones que hay que ir haciéndolas. Entonces, digo, no se ayornaron, pero no como una crítica ni nada, sino que el mecanismo que tiene, de hecho, justamente todo eso es lo que salen ahora, Bullrich que quiere erradicar, que tiene que ver con que no puedan presentarse como querellantes. Entonces digo, aclaramos, es un proyecto que va a presentar ahora en la Cámara de Diputados y tiene que ver con que si un miembro de una fuerza de seguridad interviene en algún operativo y hiere o mata a alguna persona, los familiares no puedan ir contra ese funcionario de la fuerza. Y acá es donde empieza a decir, bueno, ¿por qué? Porque son todos, cuando se siguen los juicios de lesa humanidad, son recontra necesarios, pero eso no les permitió tampoco agarrar y ampliar o tener otra, no sé, puedo decir que Correpi, por ejemplo, nace en democracia. Sí, ellos llevan el... Entonces tienen otra cosa, digo, como que son diferentes, necesarios para todo lo que se inició en dictadura, pero en democracia hay algunas otras cuestiones que hay que empezar a seguirlas, o sea, actualizarlas, porque si no, con la misma metodología que se venía haciendo, esta gente nos pasa por arriba. ¿Y cuáles serían esas cuestiones, digamos, que planteas? ¿Cuáles serían esas metodologías que tienen que ver con las diferencias entre, a ver, qué se haya sucedido en dictadura o durante la democracia? Primero entender algo tan simple que es los medios de comunicación. Entonces, como en realidad todo se iba haciendo desde una manera que tiene que ver más con las marchas, el acompañamiento, lo físico, lo real, todo lo que va pasando ahora pasa por arriba a los organismos.
O sea, vos podés hoy hacer una marcha, como se hizo la marcha universitaria, o un 24 de marzo, que movilizás un montón de gente totalmente genuina, pero vienen estos tipos y te pasan por arriba, porque usan otra tecnología, usan las redes sociales. Bueno, a ese punto me refiero de que los organismos no, y digo, y yo le busco la vuelta, y no se ha podido encontrarle para cómo contrarrestar esa que no son fake news, o sí son fake news, pero te lo llevan a otro lugar. Ellos, me acuerdo en pandemia, o sea, ponían 50 personas y te ponían que estaba todo lleno. Sí. O sea, como que en realidad desde la mentira y desde la construcción de este negacionismo y todo lo que fueron haciendo, nos pasaron por arriba. A eso voy. O sea, no es que está mal, o sea, no quiero aclarar por ahí para que no se malinterprete, pero digo, ¿cómo ellos tuvieron los organismos tienen la capacidad de decir, che, bueno, hagamos esto bien, porque ¿qué van a decir? O sea, y los otros pasan a velocidades extremas, no les importa nada, dicen cualquier barbaridad, pueden decir que no son 30.000, que las madres están bien que se hayan muerto, o sea, festejar las muertes de una abuela, de una madre, lo que se les antoje. Y de este lado se van manteniendo ahora. ¿Cómo se le llega a chicos que cada vez están más del otro lado y deberían estar de o sea, del valor de la vida? Digo, en ese sentido no ha sido, se ha tenido la capacidad de poder abarcar en esos lugares. Salvo que te aparezca un trueno, digo, gente más joven que por ahí puede reivindicar eso. O sea, como que es necesario desde ese lugar. Un voz, digo a nivel musical, a nivel influencia dentro de los más jóvenes. Bueno, yo no le puedo llegar. Entonces digo, ¿cómo hacer para contrarrestar ese odio que hay? Y desde pibes que yo lo veo y digo, che, que te pongan una foto de un Falcon, bueno, acá hay algo malo y no le podemos llegar. Digo, bueno, eso es una materia pendiente de los organismos de cómo agarrar y contrarrestar todo eso. Sí, creo que más a favor de lo que estás diciendo, es una tarea que indudablemente no la ha encontrado el agujero al mate, el campo popular, digamos, ¿no? Porque en estos momentos justamente la discusión que hay, la efervescencia, en donde mucha gente putea contra la dirigencia, que no genera alternativas, entiendo que pasa un poco por ahí, por la falta de un lenguaje que permita justamente acercar a los sectores, no digo solamente los más jóvenes, sino también hablamos de aquellos sectores que se han visto perjudicados durante bastante tiempo por cuestiones ligadas al laburo, por falta de expectativas, de esperanza, de poder encontrar una respuesta. Sí, y esto, perdón, Fran, sí, no lo digo a modo de crítica, sino de empezar a ver de qué manera construir. Sí, te entiendo. Porque perfectamente. Si no es como, viste, decir, che, bueno, a ver cómo se hace. Porque en realidad, por ahí hay mucha gente que está escuchando, mirando, y tiene cosas para aportar. Entonces, a eso hay que estar abierto. Hay que empezar a entender de construir algo a nivel común, o sea, desde lo colectivo. Porque si no, estamos medio complicados. Hay que volver a eso, ver desde qué manera se puede articular con distintos sectores. Por ahí tal vez una cooperativa que está en Catamarca, tiene algo armado y sirve, digo, ¿no? Como que hay que empezar a escuchar. Sí, creo que sí, lo cotidiano es de alguna manera lo que puede generar de nuevo el vínculo, porque en definitiva se trata de eso, ¿no? De que el tipo en el laburo empiece a decir, bueno, uy, mirá cómo estoy, mirá qué mal que estoy, cómo podemos hacer para resolverlo. ¿Y qué expectativas tenés ahora con esta apertura de este nuevo tiempo en la causa? Empezar de cero está claro que es un garrón, porque como vos bien dijiste, se perdieron cosas, cambió el terreno, buscar a los testimonios otra vez. Pero ¿cómo visualizás en esta nueva etapa? En realidad yo creo que también, más allá de que no ha pasado absolutamente en este tiempo, también es una pequeña victoria.
perseverar, porque si nos quedamos con la primer frustración, que es la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que nos rechaza, se hubiese caído la causa. Y seguir, y volver a la misma Cámara y que diga, bueno, ¿sabes qué? Ahora tienen razón. Pero si no cambió nada de lo que veníamos diciendo. Bueno, me parece que es eso, es perseverar. La persistencia. La persistencia de estar y seguir insistiendo. Ahora, ya me mentalicé que esto es para largo. O sea, esa ansiedad que me generaba antes, bueno, va siendo, no por eso me voy a quedar sentado en un sillón esperando y decir, bueno, a ver cuándo el juez, no. O sea, ahora está en Ushuaia, voy a ir cada tanto a Ushuaia a golpear la puerta y decir, bueno, buenas, ¿qué tal? Acá vengo a romper las pelotas, porque en realidad se trata de eso, es como la justicia se mueve o a niveles electorales o a niveles de instancias internacionales o cuando más o menos conviene por alguna situación. O sea, es algo que no resiste análisis. Pues si, che, se mueve ahora que está todo en realidad sería lo contrario. Entonces cuando uno analiza y dice, lo lógico hubiese sido que se moviera cuando estaba el gobierno de Alberto Fernández, que hay muchos derechos humanos adentro del gobierno, nada, ¿no? Entonces ahí esa es la demostración, más allá de la tibieza de Alberto Fernández, que culpa de eso estamos donde estamos, no tiene nada que ver, y que yo tampoco pedía que hubiera una interferencia en el Poder Judicial, sino que hubiera un acompañamiento, una visibilidad. Pues lo que hace la visibilidad de estas causas es agarrar y tener una presión más mediática dentro del Poder Judicial para que se muevan, si no las causas quedan encajonadas. Así que viendo todo eso es seguir, o sea, tratar de ver de qué manera, acompañar en las medidas que se hagan. Está bien que hay que arrancar de cero, pero en realidad también es una manera de no dejar nada que quede ahí guardado. Porque antes el juez anterior había evitado todo lo que lo complicaba. Entonces decía, bueno, qué sé yo, le pedías algo, lo que le da la casualidad que todo te lo rechazaba. Y solamente hacían algunas medidas que no tenían ninguna relevancia. Así que ahora es confiar en ver cómo se avanza y bueno, y si más adelante no va, y bueno, si hay que seguir recusando, no sé a dónde terminamos con el juez, pero qué sé yo, si no se entiende la lucha de las madres y justamente lo de los organismos. Es decir, como todavía haya juicio de lesa humanidad, más de 40 años y siguen ahí, entonces bueno, ese es el típico ejemplo que hay que seguir. Dijiste una pequeña victoria, está buena la frase porque indudablemente después de 7 años, encontrar 7 años, mira, se rompió el espejo y el vidrio, el famoso periodo, y de ese lugar dijiste mantengo la misma postura, seguís diciendo lo mismo de Patricia Bullrich, ¿cómo la ves hoy que tiene estar ahí con mucho más poder que antes? A cada lugar donde va y se habla algo de justicia, ella está. El otro día presentó un proyecto para el juicio en ausencia. Cuando se habla de la imputabilidad de los pibes, está primera para también culpar a los chicos de menores de edad. ¿Qué pensás que pasaron estos 4 años para que nuevamente esté más empoderada este personaje? Primero, yo en lo personal le atribuyo a diferentes personas que podrían haber tenido en sus manos la posibilidad de que Patricia Bullrich hoy no esté como ministra de Seguridad. Y no lo hicieron. Y digo esto concreto y lo discuto con pruebas, ¿no? No es que con hechos, digamos, ¿no? Que una tiene que ver. Primero, Patricia Bullrich no dejó de hacer campaña nunca. En los 4 años estábamos por el COVID y ella se andaba paseando por todo el país y no tuvo una sanción por andar violando la cuarentena en todos los lugares. Ahora Facundo Castro lo desaparecieron por violar la cuarentena, porque salió cuando supuestamente no podíamos salir. Y eso, todo lo que significa. Por otro lado, hay una denuncia del Ministerio de Seguridad, que es la de Sabina Frederick. No vino Aníbal Fernández cuando asumió y apartó a los gendarmes. Podría haber hecho eso, podría haber cerrado un poco más, porque vos decís, che, bueno, está bien, no es que vos lo tenés que enjuiciar,
pero sí apartarlos, sacarlos de la fuerza, no que sigan distribuidos en diferentes lugares. Eso no lo hizo. Para mí, un principal responsable. Secundario, obviamente no tiene el mismo grado de Patricia Bullrich, pero sí colaboró a que Patricia Bullrich siguiera subiendo escalones. Otra causa, yo estoy como testigo en una de espionaje. Fui a declarar contra Patricia Bullrich por amenazas, porque me pinchó el teléfono. El juez Rafecas, que todos entendemos que es el juez más progre en derechos humanos, nunca la llamó a declarar. Yo nombré personas conocidas, no es que dije, me pareció que había uno que estaba, no, sino para que se citara a declarar, no llamó a nadie. La causa la cerró, creo que está en la Corte Suprema ahora. Pero, digo, entonces, ¿hay responsabilidades de personas? Sí. Alberto Fernández es otro, de agarrar y decir, en febrero del 2020, cuando asume, dice, hay que dar vuelta a la página. Obviamente salieron todos los organismos de derechos humanos, todo, y se rectificó. Pero si no se le decía nada, él seguía. Y en abril del 2020, cuando estaba la cuarentena, dice, la Argentina toda está en deuda con la Gendarmería. Viene Soria como ministro de Justicia. Le pregunta al Gato Silvestre en C5N, ¿qué va a hacer con el caso Maldonado? Es terrible lo que le hicieron hacer a la Gendarmería, dijo Soria. Obediencia de vida a full. Digo, para entender que no es que viene ahora, Milei viene de la nada, Patricia Bullrich llega de la nada, sino porque en estos 4 años también hubo una voluntad política para no hacer nada. De lo contrario, no estaría Patricia Bullrich hoy. Y otra cosa que tiene que ver con la Secretaría de Derechos Humanos, que Horacio Pietragala hizo, lo acusan a él, pero digamos de la Secretaría de Derechos Humanos, lo que hicieron fue reconocer que no habíamos tenido acceso a la justicia, reconocer que no habíamos tenido un juez imparcial, del destrato que hicieron a nuestra familia en el caso de Santiago, y después le hicieron una denuncia penal, ¿no? Hace poco la CIDH, la semana pasada, agarra y la respuesta que hace el secretario de Derechos Humanos sigue con la misma historia, atribuyendo como que se desdicen de lo que dice el Estado. Bueno, es todo así. Entonces me parece que hubo una responsabilidad. Y digo esto porque yo confiaba en que Aníbal Fernández podría haber apartado a los gendarmes. Era muy distinto. Si vos apartabas a los gendarmes, encerrabas a Patricia Bullrich o acorralabas, digamos, por la acción que había hecho. No se hizo. Y eso es responsabilidad del gobierno anterior. No es que es responsabilidad de Macri. Digo, hoy Patricia Bullrich está donde está y lo que viene a hacer es legalizar lo ilegal que hizo desde el 2015 que asumieron hasta el 2019. ¿Por qué? Porque esto de la baja de imputabilidad tiene que ver con que a Facundo en Tucumán, el nene de 13 años, le dispararon por la espalda y ahora con esta baja queda todo legalizado. Vas a poder hacer lo que se te cante, vas a poder andar armado. Y con lo que vemos ahora del caso Logan, que se horrorizan y hay un montón de cosas y empiezan a ver todo el tema que tiene que ver con la trata, la venta de órganos. Bueno, y teníamos un presidente ahora que en campaña decía que estaba bien vender los órganos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se viene a hacer? A legalizar todo lo que desde la ilegalidad o lo que considerábamos que está mal, ahora vienen ellos a permitir todo. Eso es lo peligroso de este gobierno. Y para ir cerrando... Sigo haciendo amigos. No, bueno, está bien, no importa, pero está claro que es así. Creo que a los hechos nos remitimos, lo que generalmente proponen el gobierno en cuanto a... Yo ayer posteé la foto, por más que por supuesto, hubo algún fallecido, pero la foto del festejo del Campeonato Mundial del 2022 con 4 millones de personas en la calle, que no intervino la policía, que no había fuerza de seguridad, y estaba toda la gente festejando. Ayer mismo a la noche pasó, también me enteré ahora, yo no sabía, en el Obelisco, que estaban, en realidad, la mayoría de la gente tranquila, y empezó a intervenir la fuerza de seguridad nuevamente, como pasó en el Congreso. ¿Vos ves ahí que se va a acelerar este proceso en cuanto a lo que significa la represión
en función de no tener ninguna cuestión económica clara y resuelta para la gente? ¿Qué visualizás? En realidad lo veo muy negro el panorama y cada vez más, porque también lo que va haciendo eso es desmoralizando al campo popular, y con esto de las detenciones que hicieron en la última marcha, también es una manera de amedrentar, de bajar línea y de que no te involucres. Porque no solamente alguien que va a manifestarse, sino alguien que pasa cerca, por las dudas lo llevamos, y ahí también para que el resto mire que no tiene que salir a marchar. Ni siquiera la capacidad de festejar. Entonces como que quieren quitar todo. Y no es nada del otro mundo, porque en realidad tiene que ver con la represión y el ajuste cierra solo si vos tenés gente para contener y reprimir. Pero es muy cruel todo. Y en realidad esto de atacar también a todas las fuentes laborales de personas que están en el Estado, con esto de decir que son todos ñoquis, todos inútiles, cerrar, o sea, desarmar todo, también es una... hay cuestiones, no sé, cuando decís cierro el INTI, cierro el INADI, cierro el organismo de la trata de personas. Bueno, es todo darle vía libre a que todo sea cualquier cosa, porque no se explican a veces porque pasan tantas cosas, pero por ejemplo lo del INTI, ¿no? Cuando vos regulás los alimentos, regulás los materiales, o sea que vas a hacer un edificio y por ahí usar materiales que vienen de donde no sabes dónde, se cae y le vas a reclamar a nadie, porque no hay regulaciones. Entonces, cuando te dicen desde que el Estado no sirve, hay un montón de cosas. Después podés evaluar si hay cosas que funcionan o no funcionan, pero no es para desarmar todo, porque justamente lo que hace es regularizar todo eso. Entonces te viene un tipo que te dice, bueno, la oferta y la demanda. Entonces, bueno, si querés, si podés comer una vez por día, bueno, si el mercado te lo dice, comés, y si no te morís de hambre. Y si no, vende un riñón. O sea, lo digo así desde un lugar como irónico, y es recontra doloroso, porque es lo que está pasando, y hay gente que aprueba eso. Entonces decís, che, acá no se salva nadie de eso. Y en esta cuestión de que vos ves que hay los más vulnerables, van a poner el cuerpo, y se manifiestan y todo, bueno, hay que empezar a ver cómo contener a toda esa gente para seguir en las calles. Porque si te sacan de la calle ya está, es como, sería una dictadura dentro de una democracia, que no falta mucho para que eso pase, sin tener en cuenta todo lo que va a venir en el interior cuando empiecen con el extractivismo y todo el saqueo de los recursos naturales, que eso también es otro tema. Es otro tema, nos daría para otro diálogo más. Me voy de alguna manera con esta primera victoria que lograste, volver a reencalzar el juzgamiento de los culpables de la muerte de Santiago. Y no sé si vos armaste alguna fundación, armaste algo, porque me contabas recién lo que cuesta tratar en la justicia y que no es nada barato, pero nunca se te ocurrió ir por ese lado. No, porque considero que en realidad, obviamente que la mayoría de las personas siempre hace una fundación, una ONG, una asociación. ¿Por qué? Para poder empezar a recaudar fondos y empezar a tratar de manifestarse. Bueno, yo lo veo como que no es como tengo que armar algo para pedir justicia, o sea, lo veo medio insólito. Y tal vez alguien hace un comedor, otros de otro lugar. Miñone en dictadura armó el CELS, porque era decir, bueno, para agarrar y avanzar con juicios. O sea, hay un montón de cosas que están buenísimas. Yo no tengo la capacidad, pues estoy solo. Por eso te decía, en ese justamente. Sentido. Por Entonces, eso, a veces cuando la familia es mucho más grande, cuando hay amigos, pero imagínate, yo tengo que juntarme con los anarquistas, amigos de Santiago, y decir, che, vamos a hacer una... O sea, sería imposible. Pero sí, el acceso a la justicia no es gratis. Y hoy ir a la Corte Suprema, una apelación, vale 900.000 pesos. Entonces, cuando te dicen que la justicia para todos y todas, es mentira. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en La Patriada, Sergio, para estos diálogos. Y bueno, por supuesto, la radio siempre, de alguna manera, para lo que necesites, acompañar este reclamo de justicia que es necesario que se esclarezca, como todos aquellos que de alguna manera han sufrido algún tipo de amenaza o
desaparición o represión del Estado. Bueno, se agradece mucho y el resto que tiene que ver con las personas que nombré, como Alberto Fernández, Aníbal Fernández, tiene que ver con que es necesario, incluso para la política, que hagan un mea culpa de las cosas. Si, che, ya sabés que en esta me equivoqué. O sea, podría haber hecho otra cosa, porque si no parece que todo prescribe en un par de meses y la culpa la tiene el que viene. O sea, si no, ¿cuál es el mensaje para la gente o los más jóvenes que se quieren meter en política cuando vos ves que tenés gente como Pichetto, Uncioli, bueno, todo lo que ya sabemos que no es el espacio, pero desde ese lugar hay mucha frustración en la sociedad, en el campo popular, mucho descreimiento. Entonces me parece que es necesario que empiecen a hacerse cargo de las cosas. Por eso lo digo. Si no, yo no disputo no tengo para disputar político. Poder, así que lo puedo decir. No, se entiende, está clarísimo, y me parece válida la aclaración y el pedido de alguna manera de explicaciones también. Y también es una manera de levantar la voz de todos esos familiares que no tienen la posibilidad de estar en una radio o algo pidiendo por su familiar. Así que bueno, Verde Justicia por Santiago y muchas gracias por la nota. Gracias a vos, Sergio.